Cuidado durante las próximas horas porque actualmente el precio de Bitcoin está realizando señales de cambio de contexto. ¿Comienza un nuevo movimiento alcista? Hoy no tenemos artículos que revisar de noticias, pero sí que me gustaría comentar tres cosillas que he visto por Twitter. Yuxin Technologies, con sede en Hong Kong, anunció que compró 78,2 Bitcoins por $6,3 millones. 19 días hasta que Gary Gensler renuncie como presidente de la SEC. El presidente electo Donald Trump ha nominado a Paul Atkins, un candidato pro criptomonedas, para reemplazar a Gary Gensler como presidente de la SEC. Y por último, el CEO de Metaplanet dice que si Estados Unidos adopta una reserva estratégica de Bitcoin, también lo harán Japón y otros países del mundo. A ver si mañana tenemos noticias en las que podamos profundizar un poquito más, pero bueno, considero que esas tres que hemos comentado son suficientemente relevantes como para hacer pequeños apuntes en el inicio de este vídeo. Así que nada, vamos a iniciar ya con lo que es el análisis técnico. No sin antes volver a felicitaros el año nuevo para todos aquellos que no vieseis el vídeo de ayer, que ayer subimos el primer vídeo del año. Y bueno, vamos a continuar con el análisis de hoy. Seguimos trabajando la misma estructura operativa. Recordemos que tenemos el soporte en los 92.200 y la resistencia en los 99.550. Y en vídeos anteriores comentábamos cómo este movimiento de aquí, donde el precio intentó romper el soporte, consideramos que podría ser el evento de limpieza de la estructura. Y tras esto tuvimos este test de consolidación sobre la misma zona de soporte y el precio inició un movimiento alcista. Un movimiento alcista que, aunque consiguió romper la primera resistencia, que era esta de los 94.300, veíamos cómo luego frenaba rápidamente en la siguiente, no llegó mucho más lejos. Esta es la zona media de la estructura, estaría en los 95.810, y tras esto veíamos cómo teníamos un retroceso hasta la zona del VWAP semanal, zona en la que estábamos viendo ya que empezaba a entrar cierta presión compradora y parecía que el precio conseguía mantenerse durante las siguientes horas encima de estos niveles, aunque como veis un poquito después amagó con intentar romper estos niveles y enseguida volvió a posicionarse por encima del VWAP. Cuidado con esto porque podría ser una pequeña muestra de debilidad y será importante que después de haber conseguido otra vez recuperar este nivel de soporte, que consiga demostrar fortaleza lo antes posible, porque la verdad es que después de esta pequeña búsqueda de liquidez local debajo de este mínimo, no estamos viendo una gran muestra de fortaleza. Y aunque consideramos que es positivo para el precio de cara a valorar una continuación alcista que se mantenga por encima de los VWAPs, recordemos que el principal objetivo de Bitcoin ahora mismo para confirmar fortaleza y valorar todavía la continuación alcista sería alcanzar esta zona operativa de los 99.500. Entonces, después de haber visto que el precio se mantiene por encima del VWAP, tenemos que ver muestras de fortaleza durante las próximas horas, a poder ser que intenten romper esta zona de resistencia del corto plazo, porque si el precio no es siquiera capaz de romper esta zona y continúa lateralizando en estos niveles y rechazando la resistencia, entonces cuidado porque seguiríamos confirmando algunas muestras de debilidad importantes para el setup principal, que es este de aquí. Entonces ahora mismo el objetivo de Bitcoin es intentar romper esta zona. Además tenemos que ver una ruptura clara, con fortaleza, que ponga ya en disposición al precio de buscar el siguiente nivel operativo. Porque ojo, si seguimos viendo muestras de debilidad, todavía no podemos descartar que el precio pueda volver a intentar atacar la zona del soporte y tener finalmente un fallo estructural que añadiría todavía más agresividad vendedora al escenario bajista de Bitcoin, si llegásemos a ver la ruptura del soporte y el posterior test de consolidación. Al estar viendo presión vendedora sobre esta zona operativa, consideraríamos esto un fallo estructural. Todavía no nos podemos anticipar tanto, pero sí que debemos de tener esto en mente por si llegamos a ver ese rechazo sobre esta zona y un nuevo ataque sobre la zona de soporte, ya que implicaría un cambio de contexto respecto a lo que estamos valorando actualmente en el gráfico. Así que, lo dicho,
Pendientes de ver si el precio es capaz de romper estos 95.815, sobre todo para poder confirmar fortaleza. Es cierto que en el corto plazo ha rechazado este nodo de los 93.610, pero bueno, tampoco es una gran muestra de fortaleza. Es algo interesante, sobre todo más a corto plazo, pero en cualquier momento, si seguimos viendo ventas, podría intentar otra vez buscar equilibrio sobre este mismo nivel, algo que también consideraríamos una muestra de debilidad, incluso más si lo comparamos con este rechazo en la zona de resistencia, porque si ya desde este nivel vuelvo a buscar equilibrio, el rechazo sería incluso por debajo de la anterior zona de resistencia, lo que añadiría un extra de debilidad a lo que sería el setup. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Recuerda que tienes el enlace de todas las herramientas que utilizo en la descripción de este vídeo. Ahora mismo, sobre todo, estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts, en dos zonas operativas, en estos 97.040 y en estos 97.730. En zona de longs no hay tanta liquidez, hay un poquito en torno a los 92.555, pero es bastante poca la cantidad que estamos viendo. Lo que sí que es destacable es que actualmente en el indicador de tendencia estamos viendo un nivel 3 que marca tendencia alcista de forma agresiva, por lo que podría tener como objetivo buscar estas dos zonas de liquidaciones que estamos viendo, en caso de que se mantenga obviamente este nivel 3 durante las próximas horas. Respecto a la liquidez de 100X, no hay ninguna zona ahora mismo destacable porque las dos que teníamos ya las ha limpiado el precio en estas últimas horas. Liquidez de 50X, limpiaron todo lo que había en esta zona operativa y después de eso no ha dado tiempo a que se cargue ninguna zona más. Liquidez de 25X son estos dos niveles que comentábamos antes, en torno a los 96.980 y en torno a los 97.770. Y bueno, liquidez de 10X pues nos queda lejos del precio ahora mismo. En el multibook estoy viendo cosas bastante interesantes. Vemos una dinámica que se vuelve a repetir con compras en torno a esta zona de los 93.500. Las compras que habían en los 92.000 las han retirado, igual que las que habían en los 91.500. Y luego veíamos volumen de compras en los 90.500 y este volumen ha aumentado bastante en las últimas horas, llegando incluso a haber más volumen de compras en niveles operativos más bajos, hasta los 90.150 aproximadamente. En el corto plazo estábamos viendo ventas en los 94.880 aproximadamente. Estas ventas las han absorbido igual que las que había en los 95.000 y han retirado las compras de los 94.500. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts. Como comentábamos ayer, esto podría ayudar a que el precio continúe con el movimiento alcista y estos precisamente podrían ser algunos de los objetivos para ese movimiento alcista. Tenemos aquí muy cerca del precio en torno a los 95.130 liquidez, sobre todo tenemos bastante en torno a los 96.115 y tenemos también en los 96.765. En los CBDs sobre todo destaco ventas agresivas por parte de Coinbase y además bastantes durante estas últimas horas, muy curioso esto. El resto de exchanges bastante tranquilos, lo único destacable igual en el resto serían algunas compras por parte de Kraken, pero bueno, poco movimiento hoy en general. En los mapas de corto plazo tenemos un poco de liquidez en zona de shorts, en torno a los 95.035, y en zona de longs tenemos tres zonas operativas, podríamos decir, los 94.420, tenemos los 93.960 y tenemos, bueno, aquí también tendríamos dos más, en torno a los 93.515 y en torno a los 93.390. Y en los mapas de High Leverage tenemos también tres zonas operativas de long, los 94.250, tenemos también los 93.770 y un poquito aquí en torno a los 93.450. Respecto a Ethereum, estamos viendo cómo se mantiene todavía dentro de esta estructura que planteamos ya hace unos cuantos días. Todavía se mantiene por encima de la zona media, por lo que consideramos que demuestra cierta fortaleza durante el desarrollo de esta fase B, pero como os dije en vídeos anteriores, creo que ahora mismo la dirección del precio de Ethereum depende de la resolución final que pueda llegar a tener Bitcoin. Aunque, como comentábamos, al haber observado esta presión compradora sobre estos niveles, manteniendo el precio sobre la zona media, consideramos que Ethereum podría estar un poquito más fuerte que Bitcoin. Y en caso de tener un movimiento alcista en Bitcoin, esperaríamos que Ethereum pudiese tener un mejor rendimiento. En Ethereum sigue aumentando la liquidez
liquidez de los 3.290 y hay un poquito aquí en los 3.455. Respecto a la liquidez de 100x, vemos mucha liquidez en estos 3.300. Liquidez de 50x tenemos bastante desde los 3.300 hasta los 3.290. Liquidez de 25x tenemos desde los 3.450 hasta los 3.470. Y liquidez de 10x no vemos ahora mismo nada cerca del precio. Anteriormente estuvimos viendo órdenes de compra en los 3.325. Estas órdenes las han absorbido igual que estas en los 3.310. También veíamos luego posteriormente que entraban órdenes en los 3.315. Estas no se han absorbido, se han terminado retirando y en estas últimas horas no veo que aparezca así nada destacable. Igual algunas ventas en los 3.420, pero de momento es bastante poco el volumen que estamos viendo. Y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo también más liquidez en zona de shorts, sobre todo hasta estos 3.425. Situación similar que lo que estábamos viendo antes en Bitcoin y realizamos el mismo planteamiento. Esto podría ayudar a que Ethereum también subiese con cierta agresividad después de llevarse toda esta liquidez. De hecho, gran parte de la liquidez que hay ahora mismo está justo por encima de donde está el precio, así que eso podría ayudar también a que se impulse durante el inicio de un movimiento alcista. Y luego en zona de longs tenemos liquidez en estos 3.320.